Dios les bendiga, hermanos. Puestos de pie, vamos a dar principio con nuestra oración. Y gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más después de 3 semanas que no pudimos tener clases. Es que vamos a empezar con un repase. Vamos a repasar capítulos 2 y 3, lo que alcancemos esta noche, y es repaso de las 7 iglesias. Vamos a orar. Como digo, vamos a repasar y como sabemos empezamos nuestro estudio bíblico con el capítulo 2 y el 3, que son los mensajes a las 7 iglesias. ¿Y por qué empezamos con ellas? Es que esas iglesias existían en tiempo de Pablo, estaban en Asia Menor. Había más iglesias, pero Dios vio en estas 7 iglesias representantes de cada época a través de la historia de la iglesia. Por ejemplo, la última iglesia representa la época en la cual nosotros vivimos ahorita, que es la iglesia apóstata. O sea, porque sabemos que la iglesia de hoy en día está alejada de Dios. Muchas iglesias ya no enseñan toda la palabra de Dios, la tuercen, dejan parte fuera, le agregan, lo cambian. Y es la condición que estaba aquella iglesia, y esta época estamos en la misma época. Así es que gracias a Dios que hay muchas iglesias que todavía predican toda la palabra de Dios, toda parte, y pues entre ellas estamos nosotros. Entonces la primera iglesia era Éfeso. Es repaso, voy a leer, ustedes me siguen, y si acaso tienen una pregunta. Yo pensaba, unas cosas que habíamos estudiado las vamos a recordar y muchas no vamos a recordar, pero entre más lo oigamos, lo vamos comprendiendo, y quizá no podamos explicar todo, pero cuando un predicador esté predicando y menciona allá la iglesia de Éfeso, se va a prender el foquito. Oh, yo me acuerdo la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis, y pues una base realmente para lo que es la palabra del Señor. La iglesia de Éfeso, esta era la época de la iglesia apostólica, y en los años, si se fijan ahí, son el año 30 hasta el 100. El año 30 es cuando el Señor Jesús empezó su ministerio público, y es cuando llamó a sus apóstoles. Recuerden que hay diferencia entre discípulos. Un discípulo es uno que sigue las enseñanzas de cierta persona, cierto grupo, como nosotros los de Cristo. Pero los apóstoles eran mensajeros especiales que el Señor Jesús preparó para que cuando Él se fuera, ellos siguieran con la enseñanza, y es donde se formó la iglesia apostólica. Se terminó en el año 100, porque en el año 100 más o menos es cuando el apóstol Juan falleció, fue un mártir. Sabemos que él es el que vivió más años, ¿verdad? Y pues es ese tiempo. Esta iglesia está representando esa época. La condición de esa iglesia es lo que estaba sucediendo en todo ese tiempo, en el año 30 al 100. Esta iglesia también está subtitulada la iglesia sin amor, tibia. Recuerdan que el Señor Jesús dijo: porque no eres ni caliente ni frío, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces la iglesia estaba tibia. Entendemos que es eso, ¿verdad? Una persona que no está entregada de lleno al Señor, es una persona tibio. Y a veces les decimos, no es hermano, es primo, ¿verdad? Porque no está completamente en la palabra del Señor. Pero esta iglesia y esa época, se imagina en el tiempo del Señor Jesús, pero vemos que muchos después de que el Señor Jesús murió fueron apartándose, pero Dios levantó mucho pueblo después de eso. Cualidades de esta iglesia: tenía buenos puntos la iglesia. Ahí dice, era dinámica, dedicada, determinada, disciplinada y discernida. Y dinámica quiere decir que era positiva en actitud. A veces mi hijo Jayton me dice: Dad, es que tú eres positivo, ¿verdad? Piensas que todo va a salir bien y todo. Dije, no soy positivo, tengo fe, ¿verdad? Es mucha diferencia, ¿verdad? Que somos de fe, ¿verdad? Y estos hermanos eran positivos en actitud, o sea, tenían fe, estaban llenos de energía,
Estaban que hoy en el primer amor, hoy yo quiero hacer esto y hermano, ¿qué puedo hacer? Y deme algo más que hacer, ¿verdad? Estaban llenos de energía y nuevas ideas para crecer la iglesia. ¿Verdad que la iglesia tiene que ser estimulada? No buscamos ideas radicales, no. O nomás una idea que pueda ayudar que la iglesia crezca. Hermano, ¿por qué no ponemos un advertisement en el periódico así, verdad? Son ideas que vienen. Me acuerdo en una preparación para una convención allá en el tiempo del doctor Muniz, iba a ser la convención en Harlingen y nos llevaron los estudiantes antes para la campaña y para visitar el área, invitar. Y él le dijo a los hermanos, pongan un anuncio, pero no en una estación cristiana, en una mundana, porque queremos alcanzar a los pecadores. Y para mí dije, wow, está bien eso, porque en realidad si invitamos a las iglesias, pues qué bueno que nos apoyen y nos visiten y nos ayuden, pero queremos ganar las almas. Así es que esta iglesia tenía buenas ideas para crecer la iglesia, era dedicada. La atención que una persona da a una actividad. Por ejemplo, no elevando ni bajando a nadie, pero tuvimos una escuelita de verano este verano, ¿verdad? Y pues la hermana Susi fue encargada. Hermanos, la dedicación de la hermana. Y la hermana no se va. La hermana es humilde, ¿verdad? Pero claro, tuvo mucho apoyo. Muchas hermanas, muchos hermanos. Y me acuerdo un hermano estaba viendo y dijo, no puedo creer lo que están haciendo aquí. O estaba impactado. Es la dedicación que se da a las cosas. Como dijimos de este lugar, la dedicación de hermanos. Cuando entré, eso no estaba. Y cuando entré dije, wow, qué bonito. Creo que pues Jayton y Brandon una parte y Cecia y Elena la otra parte, la más bonita, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Dedicación, ¿verdad? Manuel fue un hermano que nos ayudó mucho también, ¿verdad? Y los hermanos todos, unos días, otros días, unos siempre, ¿verdad? Pero la dedicación que se dio, ¿verdad? Gracias a Dios porque pues hubo aquella dedicación. Determinados, o sea, tenían propósito concreto, definido, sabían lo que querían hacer. Porque no es llegar y decir, bueno, a ver, ¿qué haremos, verdad? Se tiene que planear de antemano, ¿verdad? Y está determinado aquello. Y disciplinada, era sujeta a todo lo moral. Es importante notar a lo moral, porque vamos a recordar que en unas iglesias daban poca atención, a veces a lo contrario. Decían que no tenía que ver si una persona era cristiana y era inmoral. Y vemos que eso no es, pero había iglesias que así estaban. Y luego discernía, tenía buen juicio, comprender para advertir lo malo. Es algo que Dios nos da, ¿verdad? Cuando vemos algo, decimos, ay, no sé, ¿verdad? Algo hay allí, ¿verdad? Y tenemos que estudiar aquello. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que debemos de examinar los espíritus, ¿verdad?, a ver si son de Dios. So era una iglesia muy buena. Ephesus, this was the apostolic period from the years 30 to 100. 30 is when Jesus started his ministry. He was 30 years old. And his ministry was for 3.5 years, and then that's when they crucified him. 100, because that's when the last apostle died. And actually, John didn't die. He was thrown into this big pot of boiling oil, but nothing happened to him. The Lord protected him because he had a plan. And from there, they sent him to the Isle of Patmos, and that's where he received this vision, this revelation of this book that we are studying. This church was the loveless church. Have you ever been to a church that's loveless? I remember the first church I had. Woo! There were 11 members. They were all 80 and up. And half of them couldn't go to church anymore. But the half that were there, wow. I used to say, are these saved?
Llegaba, new people would get to church, and they'd make faces at them, and the people would say, no, I don't want to go back to that church. They didn't want people because they had the ownership of that church. They had the puestos, the positions. They didn't want to lose them, even though they were all monkeys, ¿verdad? Moncos, or I don't know what the word is, ¿verdad? But that was a mean church. It was very mean. But thank the Lord, He gave us new blood, and things changed. And that's the Spirit of the Lord that does that. Qualities, good qualities of the church. It was dynamic, which means had a positive attitude. They had faith. They were full of energy and new ideas to grow the church. They were dedicated. That's the importance that they would give to everything. Everything was important to them for the Lord. They were determined. They had definite purpose. They were disciplined. They were subject to morality. They had discernment. They had good judgment. Comprehends so as to avoid evil. I remember my mentor, Reverendo Mas Garcia, in Spanish, he would say, si huele a pecado, no hay que hacerlo. If it smells like sin, we shouldn't do it. So we can use that as a guide, ¿verdad? And that always stuck in my head. Muy bien. Any questions on that, church? No? Going, gone? Okay. Okay, we have the next page, I'm sorry. The but, yeah. Pero. Okay, they had all those qualities. They were good qualities. But, ¿dónde estaba mal? Por fuera se veía todo bien, pero por dentro faltaban en su devoción a Cristo. Como los judíos guardaban la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. We talked a little bit of that Sunday, ¿verdad? That they were religious, but their heart was not in the right place. Okay, they had put their faith on their works and not on God. Muy bien. So, but what is wrong with this church? On the exterior, everything looked good, but on the interior, there was lacking that special devotion to Jesus. Devotion is very important, because if we do things for the Lord and we're just complaining and we're dragging our feet doing it, and that's no devotion. It's missing the passion to work for the Lord. So they looked good, but their motivations were really wrong. Like the Jews, they obeyed the law, but their hearts were far from God. So God gives them an opportunity. He tells them, les da este consejo. Regresa a su primer amor. Muchas veces le decimos el primer amor cuando estamos recién salvos y estamos bien animados y queremos hacer eso. Un mensaje, yo recuerdo, mencioné que cuando era estudiante fui y estaba asignado con un hermano esa semana y media. Entonces, pues los estudiantes eran muy movidos, muy bien activos y pues queremos trabajar por el Señor. Y el hermano dijo, al rato se te pasa. Y yo me sentí mal, ¿verdad? O sea, ¿por qué se tiene que pasar? No puede seguir ese primer amor. Realmente el primer amor no es el que estamos animados porque estamos recién salvos. No, el primer amor es poner a Dios en primer lugar. Y podemos tener a Dios en primer lugar a través de toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el primer amor es muy importante. Muy bien, y lo hacemos las cosas con aquella devoción. Regresar a su primer amor. Y les dice, recuerda dónde estabas, arrepiéntete, haz las primeras obras. Una de las iglesias dice la Biblia que hacían sus obras mejores que sus primeras. O sea, fueron creciendo, ¿verdad? Y es lo que debemos de hacer. El primer amor, que vaya aumentando, ¿verdad? Si es que recuerda dónde estabas, arrepiéntete, haz las primeras obras. Advice: return to your first love. Consider how far you have fallen. Repent, do the things you did at first. Muy bien, estamos en el capítulo 2. Estamos hablando de las primeras 4. Ahí puse 5, pero son 4 iglesias. Esta es Esmirna. La época de la persecución por Roma.
Acuérdense que allá en Apocalipsis capítulo 2 dice que pasarás por persecución de 10 días, pero lo que se refería era que iba a haber 10 persecuciones. Y el Señor Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bajo los romanos se pasaron 10 persecuciones al pueblo de Israel. En una de esas persecuciones, los discípulos y apóstoles estaban todos en Jerusalén, pero por la persecución tuvieron que huirse, y donde iban huyendo estaban predicando. Entonces, aún eso Dios usó como su plan, porque les había dicho que seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y por todo el mundo. Entonces, ellos estaban ahí, muy bonito ambiente y todo, pero tenían que salir. Y vemos que vinieron aquellas persecuciones. Fue del año 100 hasta el año 313. Durante todo ese tiempo hubo 10 persecuciones a la iglesia. Sufrían por la pobreza, eran hermanos pobres, y por la persecución. Las palabras de ánimo que Dios le dio pueden ayudar a todo creyente. O sea, lo que Dios usó, las palabras para animarlos, también nosotros podemos tomarlas para nuestra vida. No hubo reproches a esta iglesia. O sea, todo muy bien, gracias a Dios. Les dijo palabras de aliento. No tengas miedo. El Señor está en control de todas las circunstancias de la vida. Es algo que hoy en día conocemos. Sí, todo lo que pasamos por COVID y todo lo que viene a nuestras vidas. Pero ¿quién está en control? Es Dios. Vienen ataques a nuestra vida, problemas a nuestra vida. Dios está en control. Así es que eso es un aliento que dio a la iglesia. Y luego les dice, ser fieles. La persecución era grande, pero que fueran fieles hasta la muerte y recibirían la corona de la vida. Muy bien, enseguida explicamos un poco de esta corona de vida. Cada creyente al morir recibe la corona de la vida. O sea, cuando morimos como creyentes tenemos la vida eterna. Dios nos da la vida eterna. Esa no es la corona de la vida. Porque la corona de la vida, como dice aquí, es un premio que se daba en las Olimpiadas griegas, y ese premio se da al que fue perseguido, pero permaneció fiel hasta el final. Nosotros tal vez no podemos recibir aquella corona de la vida, o sea, por persecuciones, aunque hoy en día también hay persecuciones. Vemos que hay muchas cosas que están en contra de la moralidad, de las cosas de Dios. Entonces estamos siendo perseguidos, en que nos están tratando de quitar todas esas libertades. Yo recuerdo años atrás iban a pasar una ley entre los gobernadores, no recuerdo si era la Casa de Representantes o senadores, pero se nos mandó una carta. Y era que oráramos que no se aprobara. Y decía, escriban a sus representantes de su distrito, dígales que voten no. Era para prohibir cargar las Biblias en público. Gracias a Dios que no pasó eso. En otra ocasión, hace unos años atrás, no hace muchos años, en Houston, el mayor era una mujer, pero era, no sé cuál es la palabra propia, homosexual, vamos a usar esa palabra. Entonces, ella estaba en contra de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias predican en contra. Entonces, ella quería que se pasara una ley que todos los ministros en Houston entregaran sus bosquejos de su mensaje a ella, un comité, para que fuera aprobado. O sea, querían controlar la predicación de la palabra de Dios. No pasó, gracias a Dios, pero el enemigo está atacando, ¿verdad? Así es que en forma son persecuciones, ¿verdad? Porque está tratando de quitar la libertad de predicar la palabra del Señor. Muy bien. This church, number 2 Smyrna,
This was during the time of the Roman persecutions of the Apostolic Church. The Apostolic Church is the church that Jesus founded, and the apostles were the head of that church. It was from year 100, when John dies, then there's no more apostles, then the church is organized already, and the church continues, and then it finishes in the year 313. During this time, this church suffered because of poverty and persecution. There were 10 persecutions that the Romans did against the Christian church. The words of encouragement that God gave them can encourage any believer. There were no words of reproach to this church, nothing bad. Okay, everything was positive. And he gave them words of encouragement. Do not fear, even though they were going through persecution. The Lord is in control of all circumstances in your life. And we know that even in these days, all this stuff with COVID and everything, we know that God is in control. So we don't fear. We just see that the Word of God is being fulfilled. It says in the later days, there will be plagues, right? And these are plagues up to a certain point. They're viruses or whatever. I'm not a doctor. But we see that the Lord is in control of all these things. It says, he told them, be faithful, even though the persecutions are great. But to the faithful would be given a crown of life. Can we make a distinction here? The crown of life is not eternal life. Okay? Eternal life, everyone that accepts Jesus Christ receives eternal life. So apart from that, in the Roman and the Greek, the games and all the races and all that, the winner would receive a certain prize. And that's these people, these Christians that would remain faithful to the Lord through all that, they were going to receive a special crown. A special crown, and it was called the crown of life. We know that we are going to have a crown, and there's a song that's it's very old. It's called, in Spanish, it's called Mi corona tendrá sus estrellas ahí por las almas que yo rescaté. Bien. So we say that whenever the Lord gives us a soul, it's another star on our crown. So hopefully our crowns are going to be really heavy, ¿verdad? With all those special jewels that the Lord will give us for the souls. And I believe that also, even though we didn't see that person being saved or get saved, but the person that we gave the word to, we planted the word of God. And later on, somewhere else, maybe somebody also witnesses and they accept, but we had a part in that. No, there's a song that says that when we're in heaven, that this one minister, ¿verdad? He's going to be received by people. They're going to be telling him, I accepted the Lord because of a message you gave, and he doesn't even know them. So what we do is we give the word of God, and God does what he's going to do. So the prize of this crown of life, the commentators believe it's probably not a crown, because we will have the crown that the Lord gives us for accepting him, but it's a certain prize or a certain gift that the Lord gives us for suffering, or for those people that suffered through persecutions. Pérgamo. Esta es la iglesia comprometida, o sea, corrupta. No estamos hablando que una pareja está comprometida ni nada así, ¿verdad? Esta está comprometida en su servir a Dios. Está corrupta esta iglesia. So, en esa época de esa gente, durante la conversión de Constantino, que fue como en el 312, es cuando terminó la otra iglesia y ahora empieza esta otra hasta el tiempo del papado. So, aquellos años como hasta el 1500 más o menos, ¿verdad? Es la época de esa iglesia. Pérgamo significa casamiento y representa la unión de la iglesia con el Estado. Y cuando estudiamos esto, recuerdo que dije que por eso
nuestros primeros padres en la Constitución hicieron separación de la religión y el Estado. ¿Por qué? Porque hay el peligro que el Estado gobierne la iglesia. Y es lo que Constantino hizo. Él, según recibió una visión y luego aceptó al Señor y fue bautizado. No sabemos, en el seminario tuvimos que escribir un escrito si creíamos que él realmente fue salvo. No estábamos juzgando, pero por las obras. Y yo escribí que no pensaba que era cierto, porque lo que el plan de él fue la iglesia apostólica de los apóstoles, corruptirla, tomar dueño de ella y así controlar a todas las naciones, uniendo en una iglesia los diferentes paganismos. Y esto llegó a ser ya no la iglesia apostólica, sino la iglesia católica romana. Eso es la iglesia católica romana, ¿verdad? Ya no era la iglesia de los apóstoles por las persecuciones, esos hermanos tuvieron que esconderse para tener sus servicios allá en Roma, en las catacumbres donde se sepultaban la gente, ahí se encontraban para tener sus servicios y para conocer quién era un cristiano. A veces estaban platicando y uno de ellos hacía, vamos a decir, así un arco en la arena. Y en la plática así, ¿verdad? Como que no estaban haciendo nada. Si el otro completaba el pez, quiere decir que era cristiano. Y es como se ponían en contacto. Tenían que esconderse porque eran perseguidos. No que estaban escondiéndose de servir a Dios o que estaban negando al Señor Jesús, porque muchos de ellos tuvieron que sufrir. Y les decían, si no niegas al Señor Jesús, te matamos o matamos a tu hijo. Y vemos que ellos no negaban, ¿verdad? Me acuerdo, hay un libro que se llama Los Mártires, y habla de historias que se escribieron de personas que pasaron esas persecuciones. Y a un anciano le decían, tienes que negar al Señor Jesús. Y él nomás le respondió, ¿cómo puedo negar a uno que solamente bien me ha hecho? Y pues claro, lo mataron. Y muchos perdieron la vida, pero por cómo murieron, no negando al Señor Jesús, muchos otros aceptaron al Señor Jesús. Y en vez de terminar, era como echarle, a mí me ha tocado que prende la estufa, ¿verdad? Y le echo agua y ¿verdad? No, la tenemos que tapar, ahogarla, ¿verdad? No pudieron ahogarla, no pudieron pararla, sino que creció más, fue avanzando más. Muy bien, aquí se habla de dos cosas, como hemos estado mencionando. La iglesia apostólica de los apóstoles es transformada a la iglesia católica, ya mencionamos eso. Ya no es la iglesia de Cristo, ya la iglesia de Cristo está escondida, está perseguida y ahora está la iglesia católica dominando. Católica romana. Y pues, ¿cómo pueden? Un amigo en la escuela me dijo, ¿tú eres católico, verdad? Dije, no, mi mamá es pentecostés, o sea, yo también, ¿verdad? Pero no quería aceptarlo todavía. Entonces, era mexicano, pues el mexicano tiene que ser católico. Todo mexicano es católico, pero no es cierto, ¿verdad? Muchos somos evangélicos, hemos conocido al Señor. Así es que ya la iglesia cristiana ya está encubierta, por decir, y luego dice, la iglesia apostólica por las persecuciones tiene que esconderse para tener sus servicios. Constantino hizo la iglesia. ¿Ya leímos esto? No, ok. Es que como lo he repasado y todo, siento que ya. Constantino hizo la iglesia una institución mundana, uniéndola con el sistema político de sus días. La iglesia verdadera, o sea, apostólica de los apóstoles, tomó la enseñanza de los nicolaítas, o sea, la iglesia verdadera, esta es la falta que ellos tienen. Aceptaron la enseñanza de los nicolaítas, que enseñaban que no había problema que un creyente anduviera en la inmoralidad.
Si es que la iglesia misma, ya como dijimos, es la iglesia corrupta. Estaba alejada de Dios y aceptan la inmoralidad también. Como la iglesia católica, sabemos que hay mucha inmoralidad hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero vemos que también en esta iglesia aceptaba, y pues claro, en las iglesias cristianas evangélicas tiene que haber también, porque no somos perfectos, pero sí estamos predicando en contra de aquella inmoralidad. En la conclusión a esta carta se mencionan dos cosas. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. ¿Se acuerdan el maná con que el Dios dio de comer al pueblo de Israel por 40 años en el desierto? Y cuando llegaron a la tierra nueva cesó. Pero vemos que ellos, dice aquí, se dará de comer del maná escondido. Esto es símbolo de sustento y provisión de Dios para el pueblo de Dios en el desierto, y la energía a los que obedecían la palabra del Señor. Si es que está acceso a nosotros también, aquel sustento o aquel apoyo de parte del Señor en nuestro servicio a nuestro Dios. Segundo, le dará una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito. En las carreras romanas, al que ganaba se le daba una piedrecita blanca con su nombre escrito, y esto daba permiso que entrara a la fiesta para los vencedores. Entonces, al que venciere, se mantuviera, el Señor les daría el acceso, la entrada, ¿verdad?, a su reino, y a eso se está refiriendo. Number 3, Pergamum, the compromised, corrupt church. No sé si soy yo o los lentes. Esto duró de la conversión, or this is from the conversion of the Emperor Constantine, around 312 until the line of the popes. Constantine was a Roman emperor, and he supposedly received a vision. And in that vision, he saw the cross. So in his conquerings, he used the cross as a symbol. He also said that he had accepted the Lord as his personal Savior, and he was baptized. We had to write an essay on whether we believed that he had really been saved or not. And I wrote that I did not believe he was saved because he was using the religion to control the people. So there was not a sincerity in him. Because having one religion, that's why the Church of the Apostles, he turned it into the Catholic Church. He brought customs and gods from the other religions so that he could unite all his nation, the nations he had conquered, into one nation. And through this religion, he could control them. And there's nothing there to prove that he was sincere in serving the Lord. So one day we will find out. If we see him in heaven, then he was sincere. Brother John used to say, in heaven there's going to be 3 big surprises. We're going to be surprised that we see people there that we thought were not going to be there. And there's going to be people that we thought were going to be there that aren't there. And then we're going to be, so that'll be a surprise, ¿verdad? We're trying to serve the Lord. So we will find out, right now, it doesn't matter. Constantine made the church into a worldly institute, joining it with the political system of his days. The true apostolic church, the true church also had its bad parts. And one of the bad things, it was accepting the teachings of the Nicolaitans, which taught that there was no problem for a believer to be immoral. In other words, nothing of consecration to the Lord, separation from sin. It was all okay. It's like nowadays, I've heard religions that they say, accept the Lord, but you can still live the way you want, as long as you accept Jesus and you have him in your heart. What's inside is going to be manifest on the outside.
They can't see what's in our heart, but by our actions, they can see if we serve the Lord. On the conclusion of this church, it says there are two things mentioned. Whoever overcomes would be given the hidden manna. This symbolized the provision and support from God to his people in the desert and the energy to obey the word of God. So God is telling them, he's promising them that he will be there with them to give them the strength that they need. And we can apply this to our lives. Whatever comes to our lives, we pray to the Lord and he can give us the strength that we need, to be faithful to him. And the last thing he tells them, that they would receive a white pebble with a new name on it. In the Roman races, whoever won was given a white pebble with their name on it, and this would be permission to enter the feast that was only for the winners. So the rock that the Lord gives us will be permission to enter in the feast, which is the wedding of the Lamb, the church and the Lamb. So that's the pebble we're waiting for. And by faith we have it. This is the last part of chapter 2. Número 4, Tiatira. La iglesia tolerante. Ya se imaginan cómo estaba, ¿verdad? La iglesia tolerante. Año 538 hasta 1520. Esta era la era de la oscuridad, cuando la iglesia católica romana ya gobernaba la iglesia apostólica y terminó con la reforma bajo Martín Lutero. Que hizo Martín Lutero fue la clave para terminar esta época, porque se reveló, escribieron los errores que tenía la iglesia católica y empezaron la reformación. Pero no pudieron reformar la iglesia católica porque fueron expulsados, excomunicados de la iglesia católica. Pero luego es donde ellos ya empiezan sus religiones. No se pudieron mantener juntos porque algunos tenían diferentes pensamientos, no estaban de acuerdo. Por ejemplo, unos todavía creían, como los católicos, en la Santa Cena, que el pan y el jugo se tornan en el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos eso. La Biblia dice que simbolizan, representa la sangre de Cristo y su carne inmolada en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces en esa reformación es donde ya empiezan los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los apostólicos, y todas estas son iglesias protestantes, porque protestaron contra la católica. Y luego también estamos los pentecosteses, ¿verdad? Que creemos en el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Los bautistas creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero que hablar de lenguas era nomás para aquella época. Cuando uno es salvo, es también bautizado. Y nosotros creemos que son dos distintas cosas. Somos salvos, recibimos el Espíritu de Dios, pero luego hay ese don, el don del Espíritu Santo, que abre la puerta a 9 otros regalos de parte del Señor. Y uno, cuando es bautizado en el Espíritu Santo, la señal, como en el tiempo de los apóstoles, es hablar en otras lenguas. Y creemos que todavía existe en Corintios, donde habla del capítulo del amor, dice que las lenguas existirán hasta que cese la ciencia. O sea, hasta la venida del Señor Jesús, entonces ya no habrá necesidad de eso, porque ya estaremos con el Señor. Muy bien, buenas cualidades. Tenía mucho amor, mucha fe, paciencia y buenas obras. Sus obras eran más que al principio, como había mencionado. Pero, aquí viene el pero, toleraban una falsa maestra. Ella posiblemente tenía la apariencia de mujer de Dios, pero su corazón era malo. Ella promovía también la inmoralidad. El Señor le dice a los hermanos de esa iglesia, los que rechazaban esas falsas enseñanzas, Dios les prometió que en el milenio, o sea, cuando Jesús establezca su reino sobre esta tierra por 1000 años, les prometió que ellos van a reinar con Él. También les dará la estrella de la mañana,
Esto significa victoria sobre, o sea, la oscuridad, sobre el pecado, la maldad. Y brillará como estrella por la eternidad. Esto es algún tipo de premio. O sea, no literalmente lo van a hacer, pero simboliza un premio que Dios les dará. Quizá una joya en su corona. Number 4, Thyatira, the tolerant church, years 538 AD through 1520. This was the era of the Dark Ages when the Roman Catholic Church governed the Apostolic Church, and it ended with Reformation under Martin Luther. Qualities. They had abundance of faith. They had patience. They had good works, which were greater than their first works. A couple of errors there, but you understand me. But they tolerated the false teachings of a woman teacher. She possibly had the appearance of a woman of God, but her heart was evil. She promoted immorality. In the verses there in that chapter, it talks about her name was Jezebel. Possibly her name was not Jezebel, but the Lord was comparing her to King Ahab in the Old Testament, whom was his wife. She was not an Israelite. He married outside of the Israelites. He brought her in, and then she gradually brought her gods into the kingdom. And Jezebel represents an evil woman. They say that she would color her face. No, there's some hermanas. No, there's some people that use a lot of makeup. I remember when I first got to seminary, and it was on Whittier Boulevard. It was a bad area. There were the gates and the chains all over the windows and everything. And then I remember outside of the seminary, I would get there early because I had open in my second year. And there would be some cholas, and they had eyelashes about like that, así, and really painted up. And I said, birds can make a nest on their eyelashes, ¿verdad? And they considered Isabel, like the founder of that, ¿verdad? But she was an evil woman. She's the one that tried to kill the king Elias. I don't know if it's Elijah or Elijah, ¿verdad? When he ¿cómo se dice? He challenged the gods of Baal, which was a pagan god, and the Israelites were serving that god. And he told them, let's do this challenge. See which God is the right God. So he placed an altar, and the God that sent fire from heaven to consume that altar was a true God. So the prophets of the Baal and the other prophets, there were a total of 900, 450 of the Baal, and then another 450 of other prophets. They screamed and cried, they cut themselves, and they were yelling to the Lord, to their God, to descend fire from heaven and consume that sacrifice. Nothing happened. So then it was Elias' turn. And all he did, sometimes we think we have to scream to the Lord, and sometimes we do, ¿verdad? But he did a small, simple prayer. He just went up to the Lord and he said, he rose his eyes to the Lord and he said, manifest yourself so that these people can see who is the true God. And the lightning came down. And they had even wet that sacrifice. Elias had told them, wet it till it's overfilled. And that would have been harder to burn. But we see that the Lord, consumed that altar. And then the Israelites turned against those prophets, and they chased them. They killed the majority of them. And then Jezebel, which was the queen, when she heard about this, she went out, or she sent to persecute Elias to have him killed. So she was an evil woman. Muy bien. God promises those that reject the false teachings in the millennium. That's what we're waiting for now. It's going to be the tribulation in the millennium, 7 years of tribulation. Those same years, the Christians, we are in heaven,
having the feast of the marriage of the Lamb of God, while on earth they're suffering. After those 7 years, Jesus will establish his kingdom here on earth. And he promises them, and to us also, he says that they will reign with him. He will also give them the morning star. This is victory over darkness or over evil, and will be manifested. They will be manifested like shining stars for eternity. That part is not literal. There is it is some kind of reward, perhaps a jewel in their crown, but they will be premiados. They will be given a special prize for their maintaining their faithfulness to the Lord. Acabamos. Con un minuto pasado.